Estamos en Romanos capítulo 5. Hace 8 días leímos todo el pasaje, pero solo extraímos los pasajes que hablaban del aspecto de Adán. Hoy vamos a hablar de Cristo. Hace 8 días hablamos un poco de la ruina de Adán, de la condición de Adán y de la esperanza, porque a pesar de que la condición de Adán llegó a ser tan terrible por la transgresión, Dios dejó una esperanza, y esa esperanza estaba anunciada desde el Antiguo Testamento. Y ya vamos a hablar un poco de Cristo, del don y la gracia en Jesucristo, porque el capítulo 5 del verso 13-12 nos habla de Adán y de Cristo. Hace 8 días solo hablamos de Cristo y hace 8 días solo hablamos de Adán y vamos a hablar de Cristo. Entonces vamos a leer verso por verso desde el verso 15 y vamos a comenzar a meditar un poco ya la otra parte, que es la parte de Cristo. Entonces vamos a leerlo. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces estos pasajes nos hablan de Adán, nos hablan de Cristo, nos habla de todo lo que obtuvo Adán con su transgresión, las consecuencias, la condición a la que llegó Adán, pero también nos habla del don y de la gracia de Cristo. Entonces ese es el tema que vamos a compartir. Hace 8 días extraímos lo negativo que nos habla de Adán. Hoy vamos a extraer lo positivo que nos habla de Cristo. Entonces vamos a volver desde el verso 15 y ya vamos a comenzar a meditar en cada una de las palabras, bueno, por lo menos que sea algunas más significativas de las que habla Pablo refiriéndose a todo lo que Cristo obtuvo en su gracia para nosotros. Entonces, desde el 15 dice: pero el don no fue como la transgresión. O sea, una fue la transgresión y otra cosa fue el don. El don es Cristo y lo que Cristo obtuvo, el regalo. Dice: porque si por la transgresión de aquel, refiriéndose a Adán, uno murieron los muchos. O sea, eso fue lo que causó a Adán, traer muerte sobre muchos, sobre todos los hombres. Dice: abundaron mucho más para los muchos la gracia. O sea que la condenación, el pecado, la muerte vino por medio de Adán, pero ahora por medio de Cristo viene algo mucho más, que es la gracia. Y el don, ahorita vamos a hablar un poco de la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, en este pasaje Pablo nos habla de dos hombres, uno es Adán y uno es Jesucristo. Es importante que nosotros realcemos esa palabra hombres, el viejo hombre Adán y el nuevo hombre Jesucristo. Hace 8 días veíamos todo lo que Adán en su naturaleza caída por causa de su rebelión trajo sobre los muchos hombres. De alguna manera un hermano dio un ejemplo para enseñarnos esto. Es como cuando hay dos mujeres. Ambas mujeres están embarazadas, ambas mujeres van en un carro manejando. Sucede un accidente terrible. La mujer embarazada muere, pero no solo muere ella, sino muere todo lo que estaba en ella.
Cuando Adán murió, no solo murió Adán, sino murió toda su descendencia. Todos los hijos que estaban en él, en sus lomos, fueron contaminados y perjudicados con la obra que hizo Adán. Sí, por causa de la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Los muchos estuvieron bajo el juicio de Dios. Los muchos fueron condenados. Pero también, asimismo, como en Adán muchos fueron contaminados por su rebelión, también ahora en la obra de Cristo, los muchos que estaban en Cristo, porque ese es un lenguaje que tú encuentras por todo el Nuevo Testamento, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo lo que Cristo obtuvo nos lo dio a nosotros porque Dios el Padre nos puso en Cristo y nos reconcilió con Él a través de su Hijo. Es como si de alguna manera el canguro, cuando el canguro lleva en su pecho sus crías, así. Cuando Dios iba en Cristo Jesús a la cruz, no iba solo Cristo. De alguna manera Dios nos pone en Cristo y todo lo que vivió Cristo se nos es otorgado por la obra de Cristo. A tal punto que Romanos llega y dice, a los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que antes conoció, también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. A estos santificó. Y a los que santificó, a estos glorificó. Porque ya Dios da la obra de Cristo y refiriéndose a nosotros nos llama como si ya estamos glorificados. Porque todo lo que Cristo hizo, en Él estábamos nosotros. Y en Dios es un hecho real. O sea, lo que estamos viendo es lo que Adán hizo y es un hecho real en todos los que están en Adán. Pero ahora vamos a ver todo lo que Dios hizo en Cristo y es un hecho real en todos los que están en Cristo por la fe. Y el creyente, antes de enfrascarse en una lucha de responsabilidades propias, el creyente debe conocer la posición y lo que Cristo obtuvo, porque esa es la base de toda su carrera. El creyente no va a poder hacer nada fuera de Cristo. Todo lo que Cristo obtuvo y todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que Cristo ha dado es la base de nuestro andar. Nosotros comenzamos la carrera no caminando, sino comenzamos la carrera en Cristo, como el bebé. El bebé no comienza caminando, el bebé no comienza gateando, no comienza hablando. Él comienza la carrera en su mamá. Él nació y él tiene la vida porque él estaba en su mamá. De ella provienen todas las cosas. Así el creyente, todo lo que él tiene proviene de esa relación en la cual el Padre lo ha puesto en Cristo. Vamos a entender qué es ese significado, porque a veces lo dejamos muy espiritual, pero es muy práctico y es trascendental en el sentido de la vida cristiana. Cuando tú la estudias a la luz del Evangelio, como en el libro de Romanos, tú vas a darte cuenta que la vida cristiana es bastante preciosa, pero es una vida ordenada con una base, con un camino, con un propósito, y todo está relacionado con Cristo. Entonces es importante que nosotros ahora conozcamos lo que Dios hizo y obtuvo por nosotros en Cristo. Y dice: porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, los que estaban en Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es importante que nosotros conozcamos los dos hombres, porque el espíritu del anticristo y muchas doctrinas falsas y hasta herejías y falsos cristos surgen por no conocer esto. Entonces vamos a primero hablar de Jesucristo hombre, porque así como un hombre fue el que transgredió, así como el hombre fue el que desobedeció, Dios mismo iba a hacer su obra de gracia a través de un hombre. Entonces la Biblia muchas veces nos habla del Señor Jesucristo como Dios, pero que se hizo hombre. El mismo Pablo ahí en Romanos 9, verso 5, lo habla. No vamos a profundizar porque ya en muchas series hemos tratado ese asunto. La serie de la Trinidad, la serie de conocer al Jesús verdadero. Entonces hemos hablado mucho del asunto, solo que para empatarlo con lo que Pablo viene diciendo. Porque así como un hombre desobedeció a Dios, también hubo un hombre justo, un hombre fiel, un hombre verdadero. Y en ese hombre estaba una descendencia, la cual iba a ser constituida por él en la fe. Mira lo que dice Romanos 9, verso 5. Dice, si algo vamos a leer primero de la parte del versículo, después vamos a leer la parte A. Dice, el cual es Dios,
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Amén. Bendito y alabado por los siglos de los siglos. Pero aquel que era Dios y que estaba con Dios en el principio, Dios lo dio. Pero para poderlo dar, Él tenía que ser hombre, Él tenía que hacerse hombre. Entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y mira lo que dice ahora sí en la parte A del versículo 9:5. Dice, de quienes son los patriarcas, hablando Israel, y de los cuales la nación de Israel, según la carne, ¿quién vino? Vino Cristo. O sea, Cristo vino como el descendiente de la mujer prometido, hijo de Abraham, hijo de David, y vino en carne, como un hombre verdadero. A tal punto que primera de Juan 1:1 dice esto. Mira lo que dice más adelante primera de Juan. En el Evangelio de Juan dice, y aquel Verbo que era con Dios, que era Dios, que estaba con Dios en el principio, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Eso lo dice en muchos pasajes, solo estamos realzando un poco por la importancia que tiene esto de que Él se haya hecho hombre. Mira lo que dice primera de Juan 1, verso 1. Estos hombres no estaban siguiendo una ilusión, no estaban siguiendo un fantasma, no estaban siguiendo algo que tomaba forma de hombre, estaban siguiendo a un hombre verdadero. Un hombre que fue bebé, un hombre que fue niño, un hombre que creció, un hombre que maduró, un hombre que pasó pruebas, un hombre que tuvo hambre, que tuvo sed, que lloró. Sí, todo lo que todos los hombres viven, pero sin pecado. Jesucristo, hombre. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio. ¿Quién era? Como comienza el Evangelio. En el principio era Dios. O sea, cuando Dios comienza a crear todas las cosas, Él ya era, Él ya existía, Él es preexistente a todas las cosas. Pero aquel que era en el principio, mira lo que dice, lo que era desde el principio, en aquella relación trina de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que hemos, pero ya mira que Juan ve a Cristo en el principio, antes de todas las cosas, pero ya después comienza a hablar de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Y aún Cristo en su resurrección fue tocado por ellos, porque Tomás decía, si yo no metiere mi mano en su llaga, no voy a creer que resucitó. El Señor se le aparece y le dice, mira, toca mis manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una herejía que es la herejía del anticristo y el espíritu del anticristo que siempre cabalgó sobre la historia de la iglesia, y el Señor guardó a su iglesia de eso con esos pasajes. ¿Qué es lo que dice el anticristo? Y el espíritu del anticristo dice esto, ¿qué es lo que habla la nueva era? Más o menos dice así, mira, el Cristo cósmico ha venido sobre muchos hombres, ha venido sobre Jesús, ha venido sobre Mahoma, ha venido sobre Buda, pero se habla del Cristo como algo impersonal que ha venido sobre ciertos hombres. Nosotros no creemos en un Cristo cósmico que ha venido sobre ciertos hombres, sino creemos que hay un solo hombre que es el Cristo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino y siendo Dios se hizo carne y habitó como hombre, vivió como hombre, murió como hombre, resucitó como hombre, está sentado a la diestra de Dios como hombre y volverá como hombre. No que ese Jesucristo viene sobre otra carne, como decía José Luis Miranda, el falso Cristo de la iglesia Creciendo en Gracia, que el Cristo había venido sobre él. No puede venir sobre él porque el Cristo es un hombre. No es una fuerza impersonal, no es una fuerza que venga sobre alguien. Era una persona, ese es el espíritu del anticristo. Y tenía que ser hombre, no podía ser un ángel. Porque el ángel no había pecado, y si había pecado, su pecado no iba a ser expiado. Pero la raza humana, Dios le prometió un Salvador, pero para que aquel Salvador surgiera, aunque estaba eternamente con Dios, porque era Dios, necesitaba participar de todas las debilidades de los hombres.
Ahorita vamos a entender. Y Juan dice, nosotros no estamos predicando un fantasma, no estamos predicando una fuerza impersonal, estamos predicando de alguien que vimos, alguien que escuchamos, alguien que palpamos. Por eso el testimonio del Nuevo Testamento de los apóstoles tenía que ser personas que fueran testigos oculares de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque eso le iba a dar valor a lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque el Jesús que nosotros estamos siguiendo es un Jesús histórico. Nos dicen cuándo nació, nos dicen qué ciudad nació, nos dice dónde vivió, cuándo creció. Aún tenemos testigos históricos que fueron personas incrédulas que hablaban de él. Tenemos historiadores de la época que no eran cristianos y nos hablan de Jesús como un hombre histórico. ¿Sí? Eso es bastante importante cuando tú comienzas a ver las herejías y los errores en los que han caído ciertas sectas. Pero la Biblia ya lo prevenían, Jesucristo hombre. Y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Ellos no traían un evangelio nuevo, diferente, sino lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon. Ellos eran testigos de eso. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión está basada en la verdad revelada en las Escrituras, escrita por testigos oculares. Eso que hoy en día, que el caballo de Troya, que un espíritu, un iluminado vino y me mostró que Jesús había ido a tal lado, que Jesús había ido a tal lado, que hizo milagros así, que había dicho tales cosas. Eso no es el testimonio y nosotros no debemos tener una comunión basada en eso. Nosotros debemos tener una comunión basada en el testimonio histórico, verídico de aquellos que estuvieron con Cristo y nos predican a Jesucristo hombre. ¿Sí? Todo esto es bastante importante. Y dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, aquel que se hizo hombre. Ahí Hebreos capítulo 2 nos explica por qué él tenía que ser hombre. Porque aunque Adán como hombre pecó, la Biblia nos muestra por qué Cristo tenía que ser hombre. Y esto es tremendamente precioso y eso es la base de nuestro caminar. Ahorita vamos a ver un poco de cosas que Cristo nos da para que vivamos, disfrutemos como creyentes. Pero la base es todo lo que Cristo tuvo en su carne. Porque todo lo que Cristo hizo, vivió y anduvo, acuérdense que Dios nos puso en Él y eso que Él vivió ahora es para nosotros la gracia de la cual bebemos y nos alimentamos. Hebreos 2, claramente no hay ninguna contradicción entre la divinidad y la humanidad de Cristo, porque Hebreos capítulo 1, todo el capítulo es hablándonos de la divinidad de Cristo. Es el capítulo por excelencia donde tú conoces la existencia de Cristo en su mayor plenitud y deidad. Pero inmediatamente el capítulo 1 de Hebreos nos habla de la divinidad del Hijo de Dios. En el capítulo 2 nos habla de la encarnación. Porque son dos verdades complementarias, preciosas y que subsisten en la persona del Hijo de Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? No hay contradicción, porque aquel día escuché un teólogo cristiano muy famoso diciendo que él no podía juntar la divinidad del Hijo de Dios con la humanidad. Pero el autor de Hebreos lo hace, capítulo 1 y capítulo 2 lo encuentras. Pablo lo hace por todas partes. Juan en el mismo capítulo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 1.14 dice, y el verbo se hizo hombre. Él no lo puede juntar, pero en las Escrituras está unido porque es parte de las naturalezas del único y eterno Hijo de Dios. Verdadero Dios, eternamente, pero también verdadero Mesías, hombre, nacido de mujer, eternamente no, en el tiempo. Entonces vamos a leer la encarnación del Hijo de Dios y lo importante de que él hubiera sido hombre para obtener todas las cosas que como hombre Adán había destruido y arruinado. Hebreos 2, versículo 5 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Hace 8 días hablamos, ¿qué era el hombre? ¿Qué era el hombre, hermanos?
una llaga podrida desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Algo terriblemente, como leíamos en Levítico, desde el nacimiento el hombre llegó a ser algo abominable, hermanos. Pero Dios tuvo misericordia de aquel hombre. Le hiciste, esa es encarnación, un poco menor que los ángeles. En el capítulo anterior, ¿qué dice el Hijo? Le decía a todos los ángeles, adórenle. ¿Sí? Pero aquel que era adorado por aquel que en Isaías se veía que le decían, santo, santo, santo. Que estaba en la gloria, que su gloria, sus faldas cubrían los cielos. Ahora se hace menor que los ángeles. Pero aún cuando Él se hace menor que los ángeles adoran. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Él está en el pesebre? Y dicen los ángeles, buena voluntad de Dios para con los hombres. Qué bueno, ¿no? Que Dios tuvo, a pesar de la ruina de Adán, Dios tuvo una buena voluntad para con nosotros los hombres. Y le hizo un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Cuando Cristo resucita, el Padre le entrega todas las cosas, como la visión de Daniel. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque hay un desarrollo del cumplimiento de los tiempos, de la dispensación, en la cual el Padre ya le entregó todo a su Hijo, pero ahí comienza hasta ahora el libro a ser abierto y comienzan a desarrollarse los 7 sellos de Apocalipsis hasta que Cristo vuelva y todo se ha puesto al estrado de sus pies. Pero aunque todavía no hemos visto, porque estamos en el tiempo y en el desarrollo de ese plan, que se desarrolle todo esto, pero vemos al Hijo sentado, mira cómo dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Mira esta frase, gustase la muerte por todos. Porque cuando Cristo iba a morir, Él no iba a morir solo. La Biblia habla de que Él murió y en Él morimos todos, incluidos. Esto es el asunto que viene hablando Pablo. Adán nos incluye a todos, pero Cristo también nos incluye a todos. O sea que cuando Dios nos presenta delante de Él, no nos ve como Adán, nos ve muertos y resucitados en Cristo. Y dice Pablo más adelante, considerados muertos. ¿Pero por qué yo me puedo considerar muerto? Pues porque Dios en Cristo me mató, me crucificó, llevó mi viejo hombre a la cruz. Y dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, si ven, ahí está la mamá cargando a los hijos, ¿sí? Él iba a llevarnos a la gloria, por eso dice que en Él ya fuimos glorificados. Todavía no lo vemos, porque eso se va a desarrollar en la dispensación de los tiempos, pero en Él ya es un hecho. Dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica, Adán es el que condena, pero el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. O sea, el acto de Cristo de santificar, en Él nos santifica a todos los que estamos en Él. Por lo cual, o sea, eso hace que ya nuestra posición delante de Dios y delante del Hijo sea otro. ¿Cuál es? No se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora Dios nos mira de una manera, ahora el mismo Hijo de Dios no nos mira en nuestra bajeza, no nos mira en nuestra debilidad, no nos mira en nuestro pecado, sino nos mira en la justicia del Hijo de Dios. Y ya Dios ni siquiera se avergüenza de lo que yo soy. Y diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, mira esta frase, yo, como la madre que tiene los hijos, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Y saben qué oraba el Hijo de Dios? Decía, Padre, tú no habías nacido,
Pero ya el Hijo de Dios ora así: Padre, donde yo esté, que ellos estén conmigo. ¡Qué misterio! Los que estaban muertos en Adán los muchos murieron. Pero todo lo que Cristo hizo como una petición que le hizo al Padre, lo iban a obtener los que creyeran en Él. Es un misterio. Adán y Cristo. Adán el viejo hombre y Cristo el hombre que trae gracia y es un don de Dios. Pero para eso Él tenía que ser hombre y gustar la muerte como hombre. ¿Por qué? Porque en su muerte iba a llevar a todos los que eran dignos de muerte. Y en su resurrección nos iba a llevar y nos iba a glorificar. Y dice, así que, porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Qué cosa preciosa. Así como Adán era carne y sangre, así Cristo debió participar de lo mismo. Para destruir. Por eso a Satanás no le gusta hablar de la encarnación del Hijo de Dios. Por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. A Satanás no lo venció un ángel más poderoso de él. A Satanás lo venció el Hijo de Dios, que se hizo hombre, y en su debilidad, en su humanidad, lo venció y lo despojó y lo exhibió públicamente. Y de esa victoria nosotros hemos sido participantes en él. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, mira lo importante que él fuera hombre, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él, siendo hombre, como hombre puede entender a los hombres, puede ayudar a los hombres, puede salvar a los hombres y puede derramar gracia sobre los hombres, como aquellos sacerdotes que se ponían en medio de Dios y el pueblo de Dios. Entonces es importante que nosotros conozcamos a Adán hombre, Jesucristo hombre. Vamos a ver ahora sí lo que Cristo obtuvo y los dones y las gracias que nos son otorgadas por este nuevo hombre en su resurrección y en su vida. Romanos 5, en el pasaje que estábamos. Estos pasajes de Romanos nos hablan mucho de la gracia. Dice Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente, como hablábamos hace 8 días, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Eso fue lo que trajo Adán, por un solo pecado la condenación. Pero el don, que es Cristo con gracia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, como en Adán todos somos condenados, aquellos que están en Cristo no solo ya no son condenados, sino son delante de Dios justificados, declarados justos, inocentes, sin cargos, sin pena, absolutamente absueltos de toda culpabilidad. En el viejo hombre estábamos condenados, en el nuevo hombre por la justicia de Dios en Cristo Jesús, ahora somos justificados, lo que Pablo ha venido diciendo en todo el libro. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y ahora estos son los temas que vamos a hablar ahora, mucho más reinarán en vida por uno solo. Hay una victoria, hay un reino, hay una vida que vence, una vida que reina, que es la vida de Cristo, por la gracia de Cristo. Y vamos a hablar de eso, pero vamos a agregarle otra frase que Pablo dice. Jesucristo, los que reciben, porque aquí la cuestión es de conocer y de recibir por la fe lo que Cristo hizo. Nadie puede vivir, nadie puede andar, nadie puede experimentar
si no ha escuchado, si no ha recibido lo que Cristo ha hecho. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Claro que es la fe salvífica, pero también la fe que el creyente necesita para andar depende de cuán dispuesto esté a conocer y aprovechar lo que Cristo hizo. Si una persona no conoce lo que Cristo hizo, no lo va a disfrutar. Si una persona no pasa tiempo escuchando acerca de la obra y de los beneficios que Cristo trajo por su gracia, no los va a aprovechar. Es como cuando un hermano da un ejemplo. Una persona llega a ti y te da un sobre. Tú coges el sobre y es un regalo y dices, oye, qué bueno, muchas gracias, y lo guardas en tu bolsillo. Paras el bus, vas a subirte al bus y te das cuenta que cuando vas a pagar no tienes para el bus. Comienza la lucha. ¿Cómo voy a hacer para esto? Porque cuando tú vas en la vida cristiana, tú vas a encontrar que la vida cristiana tiene muchas demandas, un llamamiento supremamente alto para el hombre. Y el hombre muchas veces comienza a mirarse a sí mismo, y cómo voy a afrontar esto, y cómo voy a asumir esto, y cómo voy a vivir esto. Y me pide el Señor que sea así como padre, como hijo, como esposo, como cristiano, contra el mundo, contra el pecado, contra el diablo. Y comienza el hombre a mirarse en sí mismo y no se da cuenta, y se da cuenta que en sí mismo no tiene cómo enfrentarse. Pero lo que no se da cuenta es que él ha recibido un don, el sobre. Y no se da cuenta que cuando él abre el sobre tiene mucho más para pagar el bus y para todo lo que él necesita. Esa es la abundancia de la gracia en Cristo Jesús. Pero hasta que el creyente no abre el sobre y no se da cuenta cada una de las cosas que Dios le ha dado, él no las puede disfrutar. O sea que ¿quién disfruta la gracia, la abundante gracia de la vida cristiana? Los que conocen el don, y el don es Cristo y lo que obtuvo Cristo. Ya vimos a Adán y estamos arruinados en Adán. Ahora vamos a ver a Cristo, pero en Cristo hay abundantes riquezas. De ahí en adelante Pablo comienza a hablar unos asuntos tremendamente prácticos, pero el único lugar donde el creyente puede tomar para vivir una vida cristiana práctica, fiel y agradable a Dios, es en lo que Dios ha dado en Cristo. Por eso Pablo no habla de la responsabilidad hasta cuando habla de lo que Cristo ha dado por nosotros. Y mire, dice, reinar en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera. O sea, no es Dios. ¿Cuántas cosas tú tienes que hacer para pecar? ¿Cuánto esfuerzo tienes que hacer para pecar? Ninguno. ¿Por qué? Porque Adán te lo mandó en el chip incorporado. Por Adán, la transgresión de Adán, ya tú inmediatamente, espontáneamente, haces lo que hizo Adán. Ahora, ¿cuántas cosas tienes que hacer para vencer? Para reinar en vida. ¿Cuántas cosas tienes para mostrar la plenitud de la vida de Cristo? Hay muchas cosas que tienen que hacer, pero todo está basado en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo es. Y dice, de la misma manera, esto es un misterio, pero es un misterio supremamente precioso. Dice, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Una es la justificación delante de Dios, y otra cosa es la justificación de vida, y otra cosa es reinar en vida por la gracia de Dios. Vamos a hablar qué es reinar en vida, qué es justificación en vida, que son cosas que Cristo nos da por Él, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra capacidad, no por lo que nosotros somos, sino es algo que proviene de Él, por uno solo, de Él, así como en Adán. Entonces, la palabra clave en todos estos asuntos es gracia. Gracia es el regalo que Dios da al hombre, inmerecido. Pero la palabra en el griego, que es charis, tiene varios significados preciosos. Es aquello que se otorga. Es lo que Dios nos da en Cristo, de gracia sobre gracia. Cada vez que nosotros necesitamos algo, la fuente es Cristo. Él es de su plenitud, como cantamos, como dice Juan. Hemos ya todos recibido. Ahí es que tomarlo, de gracia sobre gracia. O sea, cada día hoy yo necesito gracia para algo, mañana necesito gracia para algo,
pasado mañana necesito gracia para algo y todo eso está en Cristo. Yo debo extender mi mano y tomar de Él, como los valientes de Gedeón. ¿Cuáles eran los valientes? Los que extendían sus manos y bebían del río. El río es la fuente de gracia que fluye de Cristo, así como a la Nueva Jerusalén, que del trono y de Cristo sale un río que pasa por toda la ciudad. Así el creyente tiene una fuente inagotable de recursos para su vida diaria. Depende de cuánto él extiende su mano y toma esa gracia, ¿sí? Pero todo está en Cristo. Pero también la palabra gracia o caris puede significar algo que causa placer, porque Adán es terrible, ¿no? Adán es una enfermedad, Adán es desagradable, pero en Cristo no solo vienen favores, sino son favores que producen alegría, paz, gozo. También se puede decir y se aplica a gracia en cuanto a belleza, ¿sí? La gracia se derramó sobre Cristo. Así como en Adán éramos desagradables, totalmente desagradables, ahora en Cristo podemos llegar a ser por su gracia agradables a Dios. Y a unos a los otros, en los que están en Cristo. Entonces vamos a leer un poco lo que es reinar en vida. Y un poco lo que es la justificación en vida, que es algo que se obtiene por Cristo. Así como en Adán estábamos terriblemente muertos, ahora en Cristo estamos terriblemente vivos o abundantemente vivos. Vamos a leer varios pasajes donde se encuentra la palabra gracia, y esa gracia en vida, reinando en vida, venciendo muchas cosas, es por Cristo. Bueno, entonces vamos a leer Hechos 11. La gracia, preciosa gracia, Hechos 11. Así como en Adán hubo una muerte colectiva, la muerte, el imperio de la muerte, iba condenando a los hombres, así en la gracia de Cristo y en el nuevo hombre, la gracia comienza a ser algo que era imposible para el hombre, traer a la luz la vida y la inmortalidad. Eso fue algo que hizo la gracia de Cristo. En Hechos 11:21 encontramos el caso de un lugar. Muchos judíos cristianos, por causa de la persecución que se desató con Esteban, comenzaron a ser esparcidos. Y uno creería que la muerte podría acabar con el evangelio, pero hay algo que hace la gracia y que hace Cristo, que proviene de Cristo, de aquel que venció la muerte, que entre más el diablo persigue, que entre más el diablo mata, que entre más el diablo quiere destruir, lo que hace es que la vida comienza a prosperar y abundar. ¿Por qué? Por uno solo. El principio de la vida acompaña el testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo, en la medida que su palabra corre, muchos son vivificados. Y en medio de tal persecución, tales dolores, tales aflicciones de la iglesia en Jerusalén, muchos de los que iban siendo perseguidos iban hablando el evangelio. No iban llorando, no iban murmurando, no iban amargándose, sino donde iban, usaban la situación de persecución para predicar el evangelio. Y así como en Adán las personas morían por la transgresión de él, así por la obra de Cristo, justificación en la cruz, los muchos que escuchaban ese evangelio comenzaban a creer, hasta los gentiles. Eso es que reinar en vida, que a pesar de que vivimos en un mundo corrupto, necio, oscuro, con personas duras de corazón, el evangelio produce fe aún en los que menos imaginamos. ¿Por quién? Por Cristo. Porque así como en Adán muchos murieron, en Cristo muchos serán justificados, muchos serán salvos. En medio de una condición tan terrible, nosotros no deberíamos mirar tanto las situaciones, sino ver a aquel que está sentado en el trono y que venció. Y en él, por él, en el nuevo hombre, podemos andar reinando en vida, a pesar de las situaciones que vivimos como hombres. Y la mano del Señor, mira como dice 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos. O sea, como estaban en Cristo, mira lo que pasó. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esos son los muchos en Cristo.
Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que está en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fue hasta Antioquía. Cuando llegó, mire, este es el reinar en vida, esta es la justificación. Hay una justificación delante de Dios, pero hay una justificación de la vida. ¿Qué es eso? Que la vida que Cristo le ha dado a sus hijos se ve y es palpable, es visible. Y vio gracia sobre gracia, la gracia de Dios. Qué cosas, ¿no? Se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón, a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pero la gracia del Señor que había salvado por aquel uno que está sentado en el trono, que venció y que estaba produciendo fe y salvación en otros, que se veía, que Bernabé la veía, le dice a los hermanos: permanezcan fieles al Señor. Pero la base de ese permanecer fieles al Señor era la base de lo que ya había sucedido. ¿Qué era eso? La gracia. ¿La gracia de quién? De uno solo. No era el predicar de estas personas, no era la astucia, la diligencia, no era que ellos hacían conciertos, no era que ellos entretenían a los otros, era el don de Dios trayendo vida abundante y salvación a aquellos que estaban muertos. ¿Qué era eso? La abundancia de la gracia en Cristo, en el don de Dios. Hechos 4, verso 31. Aquel pasaje cuando Pedro y aquellos apóstoles fueron perseguidos por el concilio, azotados para que dejaran de hablar, porque esa es la intención del diablo, esa es la intención del maligno, que nosotros nos callemos, que nosotros nos avergoncemos, que nosotros retrocedamos. Pero ¿qué hace que nosotros podamos estar firmes? ¿Qué hace que nosotros podamos seguir adelante? ¿Qué hace que estemos dispuestos a sufrir dolores? La gracia, el don, Cristo. Es algo innato en nosotros. Es algo que Cristo produce en nosotros. ¿Cuándo? Cuando creemos y vamos a la gracia bendita que está disponible para nosotros. Cuando conocemos el amor de Cristo, cuando estamos dispuestos a morir y a seguir adelante, no importando lo que vivamos. ¿Qué hace eso? Conocer la bendita obra y gracia que está ahí cada mañana, dispuesta para llenar nuestro corazón, para darnos paz, para darnos fuerza, para darnos ánimo, para hablarnos, para despertarnos, para no dejarnos hundidos en nuestra bajeza como hijos de Adán, sino levantarnos a una novedad de vida, una vida diferente, una vida que reina sobre las cosas de esta tierra. Una vida que nos justifica en vida delante de los hombres. Cuando ellos salen de la persecución, oran y su oración tiene poder y su oración es eficaz. ¿Por qué? Porque hay un sumo sacerdote que está derramando incienso y aceite a nuestras lámparas y no deja que nuestra vasija se apague y nuestra lámpara se apague, sino que en medio de la oscuridad Él hace que alumbre. Y dice que hacen una oración tremenda. Cuando ellos oran, el lugar donde ellos estaban se estremeció. ¿Por qué pasa todo eso? Porque hay un hombre sentado a la diestra de Dios, que intercede, nuevo hombre, que muestra su gracia sobre gracia en los que le creen, en los que esperan, en los que le buscan, que no deja avergonzados a los que en Él confían, que los levanta, que aunque pasen por el fuego y por el agua, Él los saca a la abundancia y derrama cada vez más gracia sobre gracia. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos, eso es gracia, del Espíritu Santo. Mira esa frase, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Qué precioso, ¿no? Que en Adán vergüenza aún a lo que hablamos. En Cristo, aún en medio de esas cosas, la gracia viene y nos capacita aún para hablar con denuedo, con sabiduría, con poder, con belleza, con luz, con Dios en nuestras palabras. Y mira ahí está Cristo y el nuevo hombre. Y la multitud
de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Saben qué eso habla? De un hombre. Un hombre. Cuando estamos en Cristo, en la abundancia de Cristo, en el nuevo hombre, ahora Cristo, por gracia, nos pone el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo deseo, la misma intención. En Adán, todo lo que es carne, divisiones, enemistades, pleitos. Pero cuando estamos en Cristo, somos uno. Cuando estamos en Cristo, prevalecemos. Cuando estamos en Cristo, hay solo un deseo, hay solo un anhelo, hay solo una pasión. Que su nombre sea glorificado, que su reino avance, que sus asuntos prosperen. Y mira, ¿qué hace que el hombre egocéntrico que vive para sí esté dispuesto a vivir para otros, a sacrificarse para otros, a amar a otros, a entregar aún lo que él tiene para otros? La gracia. Ese es Cristo, hermano. Esto no es fabricado, esto proviene del trono, esto es el amor de Cristo inundando los corazones de las personas. Lo que más necesitamos en el medio del cristianismo es a Cristo llenando los corazones, a Cristo abundando en las personas. Porque si Cristo y su gracia abunda en nosotros, eso nos va a sacar a nosotros del centro y va a hacer que la vida cristiana sea realmente lo que fue en un comienzo. Es triste que yo no, sino hoy en día ver personas que tengan que manipular a los otros para que aún los otros se sientan forzados económicamente a cooperar con la obra del Señor. Cuando si la abundancia del corazón está por Cristo, la gracia de Cristo hace que yo me desprenda y pueda dar lo que yo tengo por amor a uno de los que son de Cristo. Y dice, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué hacía que ellos tuvieran poder en su mensaje, poder en sus palabras? Y abundante gracia. Esa es la clave de todo, ¿no? Porque todo, así como en Adán reinó la muerte, ahora en Cristo hay el reinado de la gracia, hermanos. Qué precioso, ¿no? Porque la ruina de Adán es terrible, pero también así como la ruina de Adán es terrible, la gracia de Cristo es abundante y es preciosa y es suficiente para todo lo que necesitamos. Y abundante gracia era sobre todos. No sobre algunos, no sobre los apóstoles, no sobre los diáconos, no sobre el predicador o el cantante, sobre todos. Todos los que están puestos en Cristo reciben la misma gracia, reciben el mismo fluir, reciben la misma capacidad, reciben del trono de Dios aquel que se dio sin acepción de persona. Esto es para todos, hermano. Así como en Adán todos mueren, en Cristo los que están en la fe, todos son vivificados. Todos pueden recibir esta gracia. A veces uno escucha a hombres tan llenos del Espíritu, con tanta gracia, con tanto de nuevo, pero eso que tiene el hermano apenas es la expresión de Cristo en él, pero el mismo que lo llena a él, que lo suple a él, que lo alimenta a él, es el mismo que me puede suplir a mí. No hay acepción, hermanos, es para todos. Aquí no hay un ungido, aquí todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Todos hemos bebido del mismo don, de la misma fe, bautizados con el mismo bautismo, el mismo que nos salvó, que nos perdonó, es el mismo que resucitó y es el mismo que a todos nos ha dado de la misma gracia. Sobre todos ellos. Porque así como en Adán, tú ves en Adán, en los hijos de Adán, en todos, de una u otra manera la expresión de Adán, así en Cristo, todos los que están en Cristo deben ver la expresión de Cristo en ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Gracia sobre muchos o sobre uno. Mira lo que dice en 1 Corintios 15:7, Pablo hablando de
de la gracia en Él. Acabamos de leer la abundancia del don de la gracia que es Cristo Jesús en muchos, cambiando vidas, transformando vidas, llenando vidas, salvando vidas, mostrando cómo aquellos pueden reinar en vida por su gracia, por lo que Él hizo, mostrando a aquellos cómo pueden justificarse delante de los hombres y mostrar la abundancia de la gracia en Cristo. Ahora vamos a ver la gracia en un hombre también, la gracia de Cristo, el don de Cristo. Cristo en nosotros, ahora Cristo en Pablo, 1 Corintios 15:7. Hablando de aquel hombre que resucitó y nosotros en Él. Y hablando de la certeza de esa resurrección, mira lo que dice Pablo, 15:7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Qué cosas, ¿no? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y en otro pasaje dice, el peor de los pecadores. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ese es Adán terrible, que odia, que persigue, que mata. Pero ahora este hombre se encuentra con la gracia y con el don de Dios. Pero por la gracia. ¿En cuál? En el nuevo hombre. De Dios. No por lo que Pablo hizo. No porque Pablo se haya esforzado aprendiendo la ley. No porque Pablo haya hecho una cantidad de obras. ¿Por qué? Por uno solo, por Jesucristo y la gracia. La gracia y el don de Dios que es en Cristo tiene el poder de transformar a un hombre más duro, más violento, más sanguinario en la persona más amorosa, más pacífica, con el corazón más tierno, más sacrificado por los demás. ¿Eso qué lo puede hacer? La gracia de uno solo. ¿Quién es ese uno solo? Cristo Jesús. Y no solo lo puede salvar y cambiar su corazón, puede hacer de aquel hombre vil y miserable un siervo útil para la gloria de Dios. Qué cosa maravillosa, ¿no? Eso lo hace Cristo, hermanos. Solo Cristo. Solo el nuevo hombre. El hombre según Dios. Y dice, soy lo que soy. Pero mira esa frase tan interesante. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo supo aferrarse a Cristo. Sostenerse de Cristo. Dice Pablo que por lo cual yo me aso de Cristo. Me aferro a Cristo. ¿Para qué? Para llevar a hacer a cabo por lo cual Él me abrazó. O sea, Él se aferra a Cristo porque Cristo ya se aferró a Él. O sea, Cristo lo salva. Pero cuando Pablo se ve salvado y ve la gracia de Dios, el único camino que Pablo ve es abrazar a Cristo. Para que esa gracia produzca en él abundantes frutos. Que su base no es lo que es Pablo, sino es lo que Cristo da en la abundancia de su gracia. Dice, antes he trabajado. O sea que sí hay que trabajar. Pero ¿cuál es la base, hermanos? Lo que Cristo hizo. Lo que Cristo nos ha dado. Y ahora trabajamos en esa gracia. Más que todos ellos, pero no yo. O sea, Él ha trabajado. Pero Él se da cuenta que ese trabajo no está basado en lo que Él es, sino la gracia de Dios conmigo. El don de Dios. Reinando también se puede, en vida por el uno solo, por Cristo, también se puede traducir venciendo en vida, ¿sí? Mostrando la victoria en vida. Mira lo que dice Pablo ahí en Romanos 8, verso 35, que está la reinando en vida o la justificación en vida. Justificados delante de Dios, claro. Pero en esta vida mostramos la justicia del Hijo de Dios, la victoria del Hijo de Dios, el carácter del Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque hacemos algo o somos mejores? No, antes por la gracia, por lo que hemos recibido, por lo que Dios ha dado en Cristo. Dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En estos días escuché una frase de John Piper que me pareció muy tremenda. Mi hermano decía, si la vida cristiana se caracteriza por cuánto Dios me bendice, y en eso se demuestra que Él me ama, en cuánto Dios me prospera, en cuánto Dios me da, realmente Dios odiaba a Pablo. Lo odiaba, hermanos. Le permitió pasar hambre, necesidades, pobreza, persecuciones, sufrimientos. Lo odiaba. Pero dice Pablo, a mí eso no me separa de Cristo. Ni la tribulación. Antes, yo sé, por causa de Él soy a toda hora puesto como una oveja que va a ser sacrificada. Pero dice Pablo, mire, este es el reinar en vida de la gracia, del don de Dios, de Cristo. En todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, Pablo aprendió a experimentar la victoria de Cristo en todas esas cosas. Y eso es terrible. Pero realmente esa es la vida cristiana, el Señor llevándonos a experiencias en las cuales Él quiere mostrar que la abundancia de su gracia, la carácter del nuevo hombre, lo que es Cristo, lo que ha dado Cristo. Pero somos más que vencedores, pero no en nosotros mismos. En nosotros mismos somos quejambrosos, murmuradores, queremos a todo el mundo decirle lo que estamos pasando, queremos quejarnos delante de Dios, quejarnos delante de los hombres, exigir, pelear, llorar, gritar. Bueno, eso somos nosotros. Pero ¿qué hacía que Pablo pudiera vencer todo eso? Por medio de aquel. Esa es la clave. El nuevo hombre, aquel que venció, que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. Esto podría sonar orgulloso, hermanos. Imagínense que yo les diga a ustedes acá, ¿saben qué, hermanos? Estoy seguro que a mí nada me va a apartar del Señor. Páseme lo que me pase, mañana no me va a apartar. Tenga o no tenga, eso no me va a apartar. Sufra o no sufra, eso no me va a apartar. Eso suena como orgulloso, ¿no? Pero Pablo realmente su base y su confianza no estaba en él, sino en Cristo. Y como decía Judas, no el que negó al Señor, sino el hermano del Señor que escribió la epístola. El Señor es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante de Él. Él puede, hermanos, si Dios quiere, puede hacer que nosotros caminemos sobre el mar sin hundirnos. Él es poderoso. Hay hermanos que han llegado a los 100 años siendo hermanos fieles, con un testimonio cristiano pulcro, que nunca tuvieron de qué avergonzarse. ¿Qué fue eso? Cristo. Cristo. ¿Sí? Hay hombres que vivieron, como dice Enoc, vivió 300 años y caminó con Dios. ¿Eso es qué? Gracia. El Señor puede hacer eso con nosotros. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos mejores? No, porque hay un nuevo hombre y Dios nos ha hecho en Él justificación, y en Él podemos reinar en vida, justificándonos cada día con nuestra vida, expresando la gloria y la gracia de Dios en lo grande y en lo pequeño, no importa. Mira lo que dice Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Como decíamos cuando estuvimos hablando acerca de la fe y la esperanza, hace 20 días, que Pablo decía: aquel que nos salvó, nos salva y nos salvará. Uy, qué fe. O sea, antes yo vi cómo el Señor me sacó. Ahora estoy pasando y yo estoy viendo cómo el Señor me está sacando. ¿Y saben qué? Me va a salvar. Como cuando David, también citábamos el pasaje. Sí, Saúl, pero ¿cómo se irá a pelear con el este? Dice, antes, cuando venía el oso, el león, Dios me da la victoria. Y ahora me da la victoria sobre este. Y decían los salmos, y me dará la victoria sobre mis enemigos. Fe. Gracia. La fe es lo que toma la gracia y lo aplica.
Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero ¿dónde es todo esto? Toda siempre la base es que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted no va a encontrar otra palabra más importante en el Nuevo Testamento que esta: en Cristo. Esa es la base de todo el Nuevo Testamento, de la vida cristiana. En Cristo. Desde que usted está en Cristo, usted puede tener toda la certeza de la victoria. Muchas veces la guerra no está en hacer, la guerra está en permanecer. Como el Señor le dijo: si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto. Y dice más adelante: y todo lo que pidáis. O sea, la guerra está, hermanos, en si estamos o no estamos en Cristo. ¿Sí? Esa es la clave. Pablo nos está dando la clave de la vida cristiana en estos pasajes. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Si estamos en Cristo podemos tener esta certeza. Ni la muerte ni la vida. Yo vivo con esa duda. Yo no sé si usted la tiene. Yo vivo con esa duda. ¿Será que yo podré permanecer hasta el final? ¿Será que yo voy a ser fiel a todo lo que el Señor nos está hablando, a lo que nos está diciendo? Pero la única certeza que podemos tener es que si estamos en Cristo, podemos vencer. De resto es basura, ¿no? De resto es pura y vil basura de Adán. Pero si estamos en Cristo, todo lo podemos. Hasta pasar necesidad, dice Pablo. Ha aprendido a estar contento, con abundancia, pero también ha aprendido a estar en lo poco. Todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? Qué bueno es saber esto, ¿no? Que a pesar de todo, si estamos en Él, podemos tener la certeza de que nada nos va a poder separar de Él. Romanos 5:19. Esas son las cosas que tiene el nuevo hombre, los asuntos de la gracia ahora en Cristo, lo que Él nos ha sido dado por Cristo, no es por nosotros, sino es por Cristo. Así como en Adán, ahora en Cristo. 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Sí, una de las características de la crisis de Adán fue destruir nuestra naturaleza, constituirnos pecadores. De eso hablamos hace 8 días. Pero mira lo tremendo. Así por la obediencia de uno, los muchos serán, y resalto la palabra, constituidos justos. Hay varios aspectos de la justicia. Justicia, como leíamos hasta ahora el libro de Romanos, Dios nos declara justos, sin culpa delante de Él, por la fe en Cristo. Pero una cosa es que Dios nos declare justos, porque ya no hay culpabilidad del pecado, pero otra cosa es que Dios nos haga justos. ¿Sí? Como decíamos hace 8 días, una cosa es que tú peques y otra cosa es que tú seas un pecador. El que peques es un fruto, pero el fruto es porque el árbol es malo y da frutos malos. Ahora Cristo no está hablando de la justificación en el asunto de que delante de Dios ya no hay culpabilidad, sino está hablando de la justificación en el sentido de que hemos sido hechos justos, constituidos justos, con una naturaleza buena, santa, conforme a Dios. Qué cosa tremenda, ¿no? Y una de las características es el pecado. Así como Adán fue constituido un pecador, él peca. Y ahora como el creyente es su naturaleza ha cambiado y es justa, ahora el creyente no peca. ¿Por qué? Porque ahora está en Cristo y el que está en Cristo no peca. Primera de Juan, capítulo 3, verso. Los muchos que eran pecadores por naturaleza ahora tienen la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios no peca. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Primera de Juan, capítulo 3, desde el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Esos son la culpabilidad. Y no hay pecado en Él.
Ese es el nuevo hombre. El nuevo hombre no peca. Cristo nunca pecó. Pero mira lo que dice Juan. Y aquí está la clave, hermanos. Como les decía ahorita. Todo aquel que permanece en Él. Esa es la clave. Si usted no permanece en Él, usted sí peca. Pero si usted anda en Cristo, busca a Cristo, se llena de la gracia de Cristo, una de las características de esa gracia es que la gracia y la naturaleza de Cristo no peca. No peca, todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, mira este asunto, no le ha visto ni le ha conocido. Porque una de las cosas más preciosas es la santidad de Cristo. Sin pecado, sin de qué avergonzarse delante de su Padre. Viviendo una vida justa, recta. Nadie le podía sacar a la luz algo que le hubiera dicho en contra de la ley de Dios. Él era un hombre santo. Y aquellos que aman a Cristo, que buscan ser como Él, y que le han visto y que se han maravillado de la grandeza de Cristo, aborrecen el pecado, no pecan. No hay una práctica constante en ellos del pecado. Y dice Juan, porque es que hoy en día nos engañamos, hoy en día hasta el anticristo dice que va a ser cristiano, ¿no? ¿Sí? Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia, porque una persona puede hacer justicia, porque ha sido constituido, su naturaleza ha cambiado. Es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Aquí está hablando claramente de una práctica. Porque Juan 1, en el capítulo 1 dice, el que dice que no ha pecado es mentiroso. Sí, pero fiel es Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es poderoso para perdonarnos. Pero el creyente que tiene una vida con Cristo, que recibe la gracia, que tiene la naturaleza de Cristo, no tiene esclavitud al pecado, hermanos. No hay un pecado que le pone los pies sobre sus cabezas. No hay no hay adicción al pecado. No hay un pecado constante en la vida. Claro, tú puedes andar una vida cristiana y en un momento, de un chispazo, te da mal genio. Ira, enojo. Pero sale la ira en el enojo y a los 5 minutos tú te diste cuenta que pecaste y pides perdón. Pero eso es muy diferente a que todas las personas que trabajan contigo te digan, ese es un mal geniado, iracundo, maldiciente. Todos los días están esas. Eso es diferente, ¿cierto? Esa es la práctica del pecado. Que un cristiano, vamos a dar un ejemplo, un día en un alto salió y se emborrachó. Y él al otro día, con vergüenza, confiesa su pecado, pide perdón al Señor por su pecado. Lo hizo, causa vergüenza, hasta trae consecuencias muchas veces. Pero es muy diferente cuando él dice que es cristiano y cada 8 días está en la taberna. No es justo, no es una persona nacida, no es creyente, es un hijo del diablo. Así diga que cree en Dios. Yo tengo varias personas a las que he evangelizado acá en el barrio que dicen que son hijos de Dios y son adictos a la droga. ¿Por qué no pueden vencer la droga? ¿Por qué no pueden vencer el trago, el cigarrillo? ¿Por qué no pueden vencer la lujuria, la lascivia, los malos pensamientos? Porque no son hijos de Dios. Porque un hijo de Dios no se caracteriza por eso. ¿Por qué no se caracteriza por eso? Porque él tiene ahora una nueva naturaleza y su naturaleza lo ha hecho que lo ha constituido como justo. No peca. ¿Sí? Porque hoy en día los cristianos dicen, no, hermano, no me juzgue. No me juzgue, no. Ande en Cristo, porque si usted anda en Cristo y en la gracia de Cristo, usted no peca o no practica el pecado, ¿sí? Y dice, porque el diablo peca desde el principio, o sea que si lo que le caracteriza a usted es el pecado, usted es hijo del diablo. El hermano Jay Comfort hace una entrevista en un lugar donde pasan muchos homosexuales y la mayoría de los que les pregunta dicen que son cristianos y que Cristo aprueba su pecado. ¿Cómo una persona puede creer en Cristo y permanecer en su pecado? ¿Qué es lo que nos está diciendo claramente? Que no es hijo de Dios, que es un hijo del diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay las evidencias. Miren, hermanos, cuando tú vas a examinar a Adán tiene muchas evidencias. ¿O no?
Sí, Adán, todo lo de la carne es de Adán. Ira, enojo, lujuria, lascivia, mentiras, envidia, codicia, orgullo. Todo lo de Adán se ve. Asimismo, todo lo de Cristo se ve. Tú ves un cristiano, y un cristiano sincero que ama a Cristo, que permanece en Cristo, es una persona que se siente incómoda, avergonzada, sucia cuando peca. O sea, no le gusta el pecado. Aborrece el pecado, llora por su pecado, se lamenta por su pecado, se avergüenza de su pecado, lucha contra su pecado, no lo tolera, él no está contento con eso. Cada vez que él peca, él siente como su paz, su alegría, su gozo, su vida, su anhelo es truncado por su maldad. Y él vuelve a Cristo y se arraiga a Cristo y ruega a Cristo, y Cristo seguramente con su gracia y su abundancia le va a dar la victoria sobre tal área. ¿Por qué? Porque ha sido constituido justo. Su naturaleza no gusta el pecado. Es como cuando usted se ensucia el pantalón. Imagínese un niño. Un niño hace popó en su pañal e inmediatamente comienza a llorar. ¿Por qué? Porque él no es un animal, es un hombre y su naturaleza le gusta estar limpio. ¿Sí? Y él desecha eso que lo ensucia. Así el cristiano, el pecado para el cristiano es lo más inmundo para el cristiano. El cristiano tiene 3 cosas que aborrece naturalmente por su naturaleza de Cristo. Primero, el pecado. Segundo, el mundo. Y tercero, el maligno y sus obras. El cristiano no tolera eso. ¿Por qué? Porque ha sido constituido justo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Un día le dijo el Señor a los judíos, ustedes son hijos del diablo. Y ellos le dijeron, somos hijos de Abraham. Le dijo, no, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y yo vine a deshacer las obras. Si ustedes permanecen en mis palabras, conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo vino a hacernos libres del pecado, a mostrar en nuestra vida, en nuestra debilidad, cómo Él es poderoso para llevarnos a vivir una vida santa delante de Él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? La naturaleza, la constitución. Porque aquí, hace 8 días hablamos de la semilla, una semilla corrompida, pero hoy hablamos de porque la simiente de Dios permanece en él. La naturaleza de Dios. Y mira esta frase tan interesante. Y no puede pecar. Usted muchas veces ha sentido que su naturaleza lo lleva a pecar, pero no peca. ¿Por qué no puede pecar? Porque usted está en Cristo. Hay algo que no lo deja, que no lo deja tranquilo. Hay algo que usted sabe que aunque nadie lo esté viendo, Dios, por la naturaleza santa que le ha dado, aborrece eso que usted tal vez en su carne quiera hacer. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Hay una victoria, hay un reinado, hay una constitución en nuestra naturaleza de justos. Primero a los Corintios 15 dice esto, Pablo hablando de la muerte y del aguijón de la muerte, que fue algo que nos dio Adán. Mira lo que dice Pablo hablando de eso y de la victoria sobre el pecado del creyente. Primero a los Corintios 15, verso 51. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte que era el pecado. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios. Mira esta frase tan preciosa. Que nos da la victoria sobre el aguijón de la muerte que es el pecado. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No son nuestros esfuerzos. Primera a los Corintios 15, 55 al 58. No son nuestros esfuerzos. No son nuestras capacidades. No son las cosas que hacemos. Es por medio de Jesucristo. Es el nuevo hombre. Claro, ese nuevo hombre nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida. Ese nuevo hombre nos lleva a guardarnos. Ese nuevo hombre nos lleva a no proveer para la carne. Ese nuevo hombre nos lleva a huir de las tentaciones, a huir de las pasiones juveniles. Pero la base de todo lo que nosotros hacemos es Cristo.
Es porque Él lo hizo, es porque Él es así, es porque Él nos da la capacidad para hacerlo. Y damos gracias a Dios. ¿Qué frase? Que nos da la victoria. Qué precioso es experimentar la victoria. Cuán necesario es para el creyente poder conocer la victoria de Cristo. Pero eso todo se basa en lo que Cristo es. Terminamos ahí en Romanos 5:20. En Él somos constituidos justos y el justo no peca, el justo vence. ¿Qué cosas? En Adán fuimos entregados a una naturaleza esclava al pecado. En Cristo somos entregados a una naturaleza sometida a la santidad, sometida a la justicia de Dios, que aborrece el pecado, que es libre del pecado, que vence el pecado, que le dice al aguijón de la muerte: ¿dónde estás? Oh Señor. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley se introdujo para mostrar el pecado al hombre cuán pecaminoso era. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, cuando la ley nos dijo más esto es pecado, más esto es pecado, más esto es pecado, cuando vino la gracia, sobreabundó, mostró la victoria, algo más allá que el pecado. Para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, el reino de Adán, de la muerte, de Satanás, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora en Cristo estamos ya no bajo el régimen de la muerte ni el de la ley, sino ahora estamos bajo el reino de la gracia para vida eterna. Pero todo eso termina como mediante, o sea, el medio, ¿quién es? El nuevo hombre. Pablo va a venir a hablar unas cosas tremendas en el 6, 7, 8, pero el medio siempre y la base de todo lo que nosotros vivimos, experimentamos, es el nuevo hombre, Cristo. Si Cristo no hubiera obtenido lo que obtuvo, nada tendríamos, hermano. Pero en Él hay abundante gracia. Estamos bajo el reino de la gracia. Qué precioso. El Señor nos ayuda a entenderlo, a disfrutarlo cada día y a poder vivir en esa novedad y esa vida que reina en vida, esa vida que vence la muerte, el pecado, el mundo, las circunstancias, que la vida que es más que vencedora en Cristo. Señor, nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ahora estamos en Cristo, Señor, en la gracia, en el nuevo pacto, en la abundancia. Queremos que esto no sean solo palabras. Ayúdanos a asirnos, a permanecer, a experimentar por medio de tu Hijo, de la gracia en tu Hijo, de tu Espíritu, todo aquello que tú nos has dado en Cristo, Señor. Vivir como Él, andar como Él, reinar en Él, vencer en Él, disfrutar en Él, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sostienes y nos puedes llevar adelante mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos, Señor. Tú puedes hacer de nosotros cosas grandes, preciosas, excelentes, Señor, porque ese es tu Hijo, Señor. Tu Hijo es el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia se derramó sobre Él. Y ahora nosotros estamos en Él y queremos experimentar toda aquella gracia, Señor. Concédenos conocer y por la fe apreciar, disfrutar y asirnos de todo lo que tu Hijo es. Ayúdanos. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Cuánto necesitamos cada día de ti. De tomar de tu plenitud de gracia sobre gracia, Señor. Te damos gracias porque tú viniste y no nos dejaste en nuestra bajeza, en Adán, en nuestra miseria, sino que nos has dado una nueva esperanza, una nueva vida, un nuevo camino, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Y ese camino nos lleva a la gloria, Señor. Nos gozamos y nos alegramos en esto, aunque es necesario que por algún tiempo padezcamos y suframos, Señor. Pero esta leve tribulación y angustia, Señor, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de glorias. Haz que la angustia y la tribulación presente, Señor,
forme un carácter verdadero y un peso más de gloria en ti, Padre. No nos dejes volver atrás, no nos dejes retroceder, no nos dejes avergonzarte, Señor, no nos dejes desanimarnos. Levántanos cuando tú ves que ya no podemos más, sosténnos con tu gracia, Señor. Ayúdanos a cargar nuestra cruz, Señor, cada día, a negarnos a nosotros mismos, Señor, y a seguir adelante. Pues tú venciste y en tu victoria podemos ser más que vencedores, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y adorar a ti,